Bueno, familia, nuevamente, iniciando nuestro tiempo de retiro, vamos a modificar un poquitico este tiempo de reunión, que habitualmente es de 5 de la tarde a 7 de la noche, pero lo vamos a modificar un poquito porque estamos acabando de coordinar cosas y bueno, ustedes saben que siempre habrá cosas que arreglar. Sin embargo, también para arreglar otras cosas y mañana estar en en pleno. Sin embargo, volver a conectar a cada uno de ustedes. Ha sucedido algo muy lindo y es que el material no queda exclusivamente supeditado al tiempo de campamento. Esto no ha sido solamente este año, sino ya han sido casi 2 años, donde el material queda grabado y juiciosamente, ustedes tan lindos, todos juiciosos, porque repiten y vuelven y toman notas, recuerdan, porque a veces en el tiempo de retiro sucede que nos distraemos, sucede que preciso en ese momento comenzó a oler a café y se nos fue la paloma y perdimos el hilo de muchas cosas. Pero cuando nos sentamos nuevamente a repasar, podemos tomar el hilo de todas las cosas. Entonces, es un regalo de Dios, porque fíjense que nosotros no compartimos la última revelación, ni compartimos los grandes secretos, no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de los logros y hablamos de lo que hemos alcanzado. Hablamos del Señor y cómo queremos que esa vida se encarne, que esa vida se haga realmente vida en cada uno de nosotros. Por eso, todo este material, precisamente, cada vez estamos implementando más cosas y si hay algunas fallas de conexión, no me culpen a mí, ni nos culpen al equipo. El internet está un poquitico lento, pero el Señor ha sido bueno y nos ha regalado tiempo de internet. Digo, ¿para qué? Para que aproveche al máximo el tiempo de retiro y ya pues los que están viniendo se vayan ambientando, pero que estos temas sean precisamente el rumiar la palabra y el seguir sobre dice el mover de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho referencia a ciertas afirmaciones que el Señor nos ha dado. Y hemos confrontado esto porque el cristianismo ha sido bastante distorsionado y ha sido llevado, ha sido llevado para muchas cosas que no glorifican al Señor. Y esto no es un secreto para nadie. Por eso tratamos de hablar con sencillez, tratamos de hablar con lo esencial, para que partiendo de lo esencial caminemos hacia donde el Señor dice nos está llamando, hacia donde el Señor nos está apuntando. Y dentro de lo que el Señor nos ha regalado, dentro de lo que el Señor nos ha venido hablando, nos lleva literalmente a quitar los ojos de cualquier otra perspectiva que no sea la perspectiva bíblica. Y que no suenan a veces, es decir, no entonan muchas veces con lo que de alguna manera nosotros hemos pensado. Y afirmaciones como el Señor tiene planes maravillosos para ti, como aunque sea cierto, no es lo que se dice.
afirmaciones como que Dios te ama y te quiere dar una vida de abundancia. Está bien, eso es parte de la Biblia. Pero realmente el Señor nos ha llamado a seguirle y a seguirle por encima de lo que somos. Los que siguen al Señor, los que queremos seguir al Señor, yo estoy luchando todos los días. Ahora mismo estaba sintiendo una amonestación directa del Espíritu Santo y le decía, Señor, perdóname porque de verdad que no está uno exento en cada día. Y el Espíritu Santo me decía, no puede haber nada para después. Y yo quedé estábamos conectando cables, estábamos haciendo eso, y el Señor claramente habló a mi corazón y dijo, no puede ser nada para después. Claro, yo sabía de qué me estaba hablando Él. Y solamente le dije, Señor, guíame, porque quiero tomar lo que tú dices. Tomarlo con la seriedad que tú lo dices. Por eso, afirmaciones como busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, nos lleva a una confrontación de intereses. Y eso somos nosotros. Nosotros somos intereses. Cuando dice busquen primeramente el reino de su justicia, entonces seguramente tenemos responsabilidades, seguramente tenemos sueños, planes, deseos, compromisos, alguien diría imprevistos. Pero el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios. Es decir, sus intereses tienen que estar supeditados al reino de Dios. Y esto teológicamente parece sencillo y parece lo correcto. Sin embargo, es solo y únicamente la sencillez del corazón que descubre esto. Porque nosotros le hemos dado valor a la vida conforme lo que somos nosotros. Pero el Señor me dice que no, que quite los ojos de mí y los fije en Él, y que esa es la esencia del caminar con Él. Y Él lo aclara y lo dice, porque las demás cosas serán añadidas. ¿Ya? Entonces, alguno diría, entonces así descansa uno. ¿Por qué? Porque las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas no significa realmente que todo lo que yo pida se me va a dar por buscar primeramente el reino de su justicia. Si eso fuera, estaríamos invirtiendo la oferta. ¿Estaríamos invirtiendo la oferta en qué sentido? En que voy a tener las cosas de añadidura si busco a Dios. y esto es una mentira, es un engaño. ¿Ya? Porque esto no señala a la búsqueda del hombre, sino señala a lo que el Señor está llamando. Ahí la prueba del discipulado en las Biblias, cuando uno lee en Mateo, en Marcos y en Juan, cuando lee la prueba del discipulado, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es una afirmación que no cabe dentro de nuestra crianza y dentro de nuestro caminar, sino que por el contrario a nosotros nos animan a lograr, nos animan a alcanzar, nos animan a buscar, a tener, nos animan a todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso esto va en contra de toda corriente. También dice, si tú quieres hallar la vida, tienes que perderla. Y uno dice, y entonces, si la pierdo, ¿cómo la hallo? y entramos en esa contradicción.
¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque el llamamiento del Señor es algo que el hombre no contempla dentro de sus probabilidades. El llamamiento del Señor es según lo que perdimos, que aunque lo anhelamos y no lo tenemos, lo perdimos. Es decir, la semejanza de Dios que teníamos la perdimos y anhelamos algo más grande, es decir, anhelamos lo eterno. Nos conformamos entonces con lo temporal y lo temporal nos enreda la vida. 70, 80 años enredados con lo temporal. Por eso perder la vida es una afirmación que es bastante penetrante a la sociedad en la cual estamos viviendo. Y por el contrario, nos sentimos muy animados con personas que nos echan la buena energía, con personas que nos animan a lograr más y alcanzar más. Y estoy hablando dentro del ámbito cristiano, no estoy hablando simplemente de las cosas del mundo. Hay gente que en la iglesia cristiana velan mucho por los números, la prosperidad, la popularidad, el alcance, la influencia y todo esto a la postre termina rayando con el llamamiento inicial, ¿ya? Por eso esta afirmación que son grandes siervos de Dios, uno dice, es bastante peligroso pasar esa línea. ¿En qué sentido puede ser un siervo grande? Dice, en que sea el que sirva, y ya. Es la expresión bíblica. Y esto hiere lo más profundo de nosotros, negarnos a nosotros mismos, perder la vida. Y mucho más, aborrecer padre, madre, aborrecer. Esto, para el ser humano promedio, es definitivamente algo que no está dentro de sus planes. Por eso, cuando el Señor nos invita, no nos invita a debatir, porque sabe cuánta contradicción hay en nosotros, sino simplemente dice, sígueme. Pero lo dice con toda claridad. Digo con toda claridad para que esto sea de verdadera determinación. El Evangelio de Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia. Entonces las explicaciones del reino de los cielos que sufre violencia tiene que ver con personas que acechan y que de alguna manera estas personas son enemigas de la causa. Y bien, puede ser cierto, es correcto que sea cierto, pero fíjese que la providencia nos ha enseñado que aún el diablo está en las manos del Señor. ¿Ya? O sea, el diablo está en las manos del Señor. Es decir, todo lo que hace el diablo es permisivo. ¿Entiende? Es lo que el Señor le permite. Pedro, Señor, Satanás me pidió que te iba a zarandear. Ay, Señor, gracias de verdad, porque, ay, menos mal que habló contigo. Pues. Y le dice, no, pero es que yo voy a permitir. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta categoría, dice, aún las circunstancias, y esto lo vamos a contemplar más adelante, aún las circunstancias más difíciles están dentro de la soberanía del Señor. ¿Ya? Están dentro de la soberanía del Señor. Con el fin, dice claramente que yo tenga la determinación. Y la violencia, de hecho la violencia que sufrimos, la persecución que sufrimos, el desprecio que sufrimos, nos da
nos da un mayor grado de identificación con el Señor. ¿Entiendes? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿Se dan cuenta? Si a mí me aborrecieron, a ustedes también. ¿Cuál es mi punto? Que cuando dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice, lo arrebatan. Lo que está en perspectiva es la identificación con el Señor, no en sí misma la persecución. En Jerusalén cuando estaban todos creciendo en número, lenguas, milagros, prodigios, se estaban acabando los mendigos porque todos los estaban sanando. Mejor dicho, esa iglesia estaba que crecía. Inmediatamente se levantó persecución. ¿Por qué la persecución? Dice, por la identificación con el Señor. Por eso con el Señor no hay confusión. Y aquí quiero decir lo siguiente y volverlo a reiterar de lo que hemos estado hablando. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. ¿Entiendes? Si tú vienes a Él, Él va a hablar contigo cara a cara, frente a frente, ¿cierto? Él sabe quién viene a Él. Por eso dice el Evangelio de Juan que conocía a todos los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de nadie, de que nadie le dijera nada. El asunto es el siguiente, que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Si Él viene a ti, si Él se acerca a ti, porque Él es el que viene a ti, dice, viene según verdad. Por eso dice que si nosotros le negáremos, dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no miente, no se niega a sí mismo. Y mucho menos Dios no usa de artificios para acercar a las personas. Y esta es la diferencia con el enemigo. Dios es luz, ningunas tinieblas hay en Él. ¿Por qué? Porque lo que está en perspectiva cuando Dios le habla a una persona es proveerle, y tómemelo por donde es. Cuando el Señor viene a una persona a su escenario, dice, como es luz, descubre todas las cosas. Y descubre todas las cosas como son. Dice, porque la luz, y el término luz está ligado a la vida y está ligado a la verdad. El término luz es la evidencia de las cosas como son. ¿Ya? El efecto de la luz, el efecto de mostrar las cosas como son, es la misericordia de Dios de proveer las herramientas para que podamos determinar qué queremos o qué no queremos. ¿Entiendes? ¿Me explico? El Señor muestra las cosas con el ánimo de otorgarnos, dice, por la luz, por la naturaleza de Él, de otorgarnos, dice, la decisión de seguir a Él. ¿Entiendes? Porque es la verdad. Porque normalmente la gente toma el conocimiento, no sé si le ha pasado alguna vez que el médico lo medica, le da una receta y su merced coge la receta, la dobla bien y se la guarda entre el bolsillo y ahí la tiene.
pero no hay sanidad. Dice, claro, no hay sanidad. ¿Por qué no hay sanidad? Dice, porque la fórmula no puede hacer nada si no se, si no se, si no se obedece. Luego vamos al médico y el médico dice, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido con el tratamiento? Y dice, bien, todos los días me leo la fórmula. Todos los días, bueno, ¿ya ha comprado los medicamentos? No, no, no. ¿Ha hecho ejercicio? No, no, no. ¿Ha tomado agua? No, no, no. Entonces, ese tipo de conocimiento no es el que ofrece Dios. ¿Ya? Y esto es Dios, la sencillez de Dios es proveerle al pecador, al descubrir todas las cosas, le provee al pecador las herramientas para que determine seguirle. Yo no, pues digamos, hay situaciones bastante crudas. Para empezar, por ejemplo, hubo un endemoniado, dice que tenía legiones, tenía legiones adentro. ¿Cómo se abre? Porque este hombre tiene anulada su voluntad, está totalmente vendido al pecado, está totalmente en oscuridad. No hace caso, no lo pueden sujetar con cadenas, anda en los sepulcros. Está totalmente distorsionado, está totalmente deforme. ¿Ya? Pero ¿cómo se abre paso? ¿Cómo se abre paso el Señor? Dice, porque la luz resplandece. Dice, la luz vence las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Un instante. Y es lo que yo quiero que entiendas. Un instante de luz del Señor tiene todo el poder para liberar la vida del pecador más empedernido. ¿Entiendes? Un instante del poder, de la revelación del Señor. Porque es que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar la predicación, a poner los ojos a media persiana, a bostezar, a comernos un dulce para no dormirnos y dice, nos hemos adormecido y hemos perdido sensibilidad a la palabra. Ahora, alguien decía, y pellízcate al sentir la realidad, mira a ver si estás vivo. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es poder. Y no puedo pensar que un hombre con legiones de demonios encima vio solamente un haz de luz de parte del Señor. Digo solamente, ¿por qué? Porque lo estoy viendo desde el punto de vista humano. Lo estoy viendo desde el punto de vista humano porque era una persona degradada en su voluntad, sin saber qué más cosas viviría. Pero cuando el Señor ilumina ese lugar oscuro, dice que la determinación de este hombre, por mano de Dios, la determinación de este hombre fue venir al Señor y lo encontraron sentado, vestido y en su cabal juicio. Y decidido a seguir al Señor. Determinado a seguir al Señor. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es dada para liberar a una persona con el fin de que esa persona tenga herramientas para elegir. Bueno, dicho de manera coloquial, dice, el Señor pone el querer y también pone el hacer.
pero tú eres el que determina. Querer, tú eres el que determina hacer. ¿Ya? Puede haber el deseo, pero tiene que haber la determinación. Es decir, cuando una persona recibe la luz y camina hacia ella, dice, sus obras son hechas de Dios. ¿Ya? Dice el que ve la luz, corre hacia ella, va hacia ella para que sus obras sean hechas de Dios. Dice, eso es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. ¿Cuál fue la expresión del endemoniado gadareno que estoy citando? ¿Cuál fue la expresión? La expresión de él fue, Señor, te seguiré, yo me voy contigo. Esto era lo que yo no conocía, esto era lo que no sabía. Te seguiré, voy a seguirte. Y por esto me llama a mí tanto la atención el testimonio de Vilma y Sousa, que yo lo traigo mucho a colación. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque era una mujer con una vida entretejida en lo más profundo de la oscuridad. Y una mujer abusada hasta las profundidades. Una mujer manipulada hasta las profundidades. Pero, dice, un poco de luz liberó su vida y le dio un deseo por el Señor. Le dio un deseo por el Señor que no hubo nada más que decir. Ya no hubo nada más que decir, ya no hubo más que argumentar. Dijo, esto es lo que yo quiero. Ya. Y a esto es lo que me refiero con la revelación del Señor. Que Dios libera para que decidas seguirle a Él. Dios te libera para que puedas y decidas seguirle a Él. ¿Ya? Porque Él quiere gente de ánimo firme. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás dice, no es digno de mí. Porque esto no es jugando, querido. La revelación de Dios no se puede despreciar. Cuando una persona rechaza la revelación de Dios, ya. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice, como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Ya? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es el trabajo que hace el enemigo. Es decir, Dios ilumina, y puedes poner en paréntesis, una cara de la moneda es Dios ilumina, es decir, libera para proveer herramientas, para determinarse por el Señor, ¿ya? Para determinarse por Dios, para seguirle a Él, para afirmarse, para elegirle. Y esto, en los términos en que me encanta decirlo a mí, es para amarle. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. ¿Ya? Es decir, nosotros no le amamos porque un día quisimos, nos levantamos con ganas de amar a Dios. No es eso. Un día nos levantamos, ¿cierto? Y el Señor iluminó nuestra oscuridad. Y debido a que iluminó nuestra oscuridad, corrimos a Él para que nuestras obras fueran hechas de Dios. Y esto es un milagro grandísimo. Tal vez hablamos del endemoniado gadareno que tenía legiones. Tal vez hablamos de un hombre que andaba en los sepulcros y no le podían atar con cadenas. Tal vez hablamos de un hombre total y evidentemente distorsionado. Pero una persona que habla mentiras, y usted sabe que la mentira es algo muy común, pero una persona que habla mentiras, las repite, las justifica y se las cree, esa persona está en un grado de manipulación demoníaca total. Entonces, el otro lado de la moneda, ¿cuál es? El otro lado de la moneda, que yo he venido insistiendo, el otro lado de la moneda es
que el enemigo, el adversario, engaña para cautivar. El adversario engaña para cautivar. Para cautivar y lo que persigue es, el enemigo es debilitar la voluntad. Si Dios libera al hombre para que se fortalezca y determine, es un acto consciente, pero el enemigo debilita la voluntad, la mina la voluntad y vicia la voluntad para que la persona diga, esta vez escaparé como las otras veces. ¿Ya? Había, bueno, el pasaje de Sansón es bastante triste, porque dice que ella le oprimía todos los días, dice, le oprimía para que él le revelara el secreto de su fuerza. Y le hablaba de la, dice todos los días, dice, y redujo su alma a mortal angustia. Es lo que dice la Biblia, que redujo su alma a mortal angustia. Y esto sucedió con la primera esposa de Sansón y esto sucedió con Dalila. ¿Por qué? Porque Sansón fue cada vez rehusando la revelación del Señor, jugando sin jugar, jugando a ser fuerte. No lo sé, perdóneme. No es mi interés, culparlo a él, justificarme yo. Pero el enemigo seduce para, dice, cautivar. Y esa cautividad está, dice, en el debilitamiento de la voluntad. Y eso es lo que pasa con una adicción. Llámese pornografía, llámese, a uno le parece que fuera extraño, ¿cierto? Esto o aquello, pero hay gente adicta al juego, hay gente adicta a cualquier tipo de cosas. Una señora nos contaba que ella se jugaba la plata del mercado jugando bingo. Y uno dice, pero si yo tengo bingo en la casa y juego y ya me aburro en la segunda partida. ¿Sí? Pero esta señora decía, es que yo no sé qué me pasa. Y nos decía, es una emoción que es decir, entraba y se preparaba, llegaba pasando mediodía y dice, y entraba en el tren y dice, y era una emoción que me obligaba. Y dice, yo no entendía dónde estaba el asunto. Pues ahí está el asunto, que cada vez la persona está siendo desprovista, de herramientas para decidir. Por eso dice que el pasaje de 2 Timoteo que estaba citando, que como no creyeron a la verdad, entonces el Señor les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, dice, para con todos y apto para enseñar, dice, para ver, de pronto el Señor les da que escapen del lazo del diablo, dice, en que están cautivos, y se arrepienten. Tremendo, ¿no? Es un verso tremendo. Y es una afirmación durísima. Porque entonces entendemos que son gente que está cautiva,
moliendo alrededor como una mula. Bueno, y sobre esto, yo entiendo que cuando una persona cede a la seducción, lo que directamente queda averiada es la voluntad, la determinación. ¿Ya? Ahora alguien diría, pero es que el hombre, sí, claro, pero Dios te dio el determinar, Dios te dio la libertad, y esto es lo que dice el Señor. Entonces, aquí tenemos las dos caras de la moneda. Una, que el Señor quiere fortalecer tu voluntad mostrándote las cosas como son. Dos, el enemigo lo que quiere es seducirte para ir debilitando tu voluntad y llevarte cautivo a los planes de Él. Por eso el acordeón de emociones en este tiempo es, miedo y rabia. Y vivimos entre el miedo y la rabia. Porque el enemigo, lo que decimos, el orden mundial, tiene programados ciertos comportamientos. Alguien decía de la psicología de masas, ¿cierto? Entonces ponen miedo y ponen rabia, ponen miedo y nos encogemos en eso. Habrá otras emociones, ¿no? Entonces, miedo y rabia. Y de vez en cuando un partido de Colombia. Para distensionarnos, de vez en cuando un partidito de Colombia para pasarla rico, de vez en cuando un partido de Colombia para olvidarnos un rato y esto es peligrosísimo. Dice, ¿por qué? Claramente están en el lazo del enemigo, a merced del enemigo. Si por alguna cosa te llegas a rebelar, entonces hay que asustarte, ¿cierto? Y asustándote, entonces ya te tenemos controlado. Y esto es lo que se está dando en este último tiempo, la manipulación y las voluntades totalmente vencidas. Y déjenme decirles, no hay oportunidad. Por eso cuando tú vienes al Señor, lo que quiero decir con la revelación del Señor, lo que quiero apuntar con la revelación del Señor, literalmente es que tú vienes al Señor y el Señor te aterriza. Y estoy hablando hasta de cristianos, porque yo me he tenido que enfrentar a cristianos que me pueden predicar la Biblia magistralmente, pero sus voluntades al piso. Y uno dice, wow, Señor, ¿y qué pasó acá? Y dice el Señor, ahí está. Porque la revelación del Señor no se puede despreciar. Si tú desprecias la revelación del Señor, dice, el enemigo va debilitando tu voluntad, ¿cierto? Y te lleva cautivo, ¿ya? Y hay casos extremos, pero eso es más sutil de lo que se piensa. ¿Sí? Por eso las afirmaciones son los versículos bíblicos que estoy diciendo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debes perder tu vida, tienes que aborrecer padre o madre por causa de mí. Esas cosas son revelación de Dios. ¿Para qué? Dice, para proveerme de las herramientas para seguirle a Él. Por eso la afirmación del Señor, dice, es para libertad. Y si el Hijo os libertare, dice, será verdadera libertad. Porque Él es según verdad. Entonces, a nosotros los cristianos nos dicen que nos manipulan. No sé de dónde oí a un hombre en 3 palabras blasfemando la revelación de Dios de una manera tremenda. Y yo me quedé asombrado y decía, wow, esto es de otra medida, de otro calibre. Vea, comenzaron a llegar todos.
Esto es de otro calibre. Y yo pienso que esto hay que tomarlo con seriedad. Tranquilo, 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 tranquilo. Es que nos están escaneando. No, de todo hay. Y el Señor, tan bello, porque el Señor, perdóname, aterriza, el Señor nos aterriza, nos pone los pies en la tierra y dice, bueno, ¿para dónde vas a caminar? Y yo puedo decir, Señor, ¿a dónde vas, Señor? Y el Señor, sígueme simplemente. En este orden de ideas, entendamos que Dios es según verdad. ¿Ya? Según verdad. La revelación de Dios, el poder de Dios, ¿sí? Bueno, cuando yo digo la revelación de Dios, digo lo siguiente. Cuando digo la revelación de Dios, digo lo siguiente. La luz, ¿sí? Pero entonces, es que cuando digo la luz, entonces algunos creen que es el viento de la Virgen de Guadalupe. No, dice la luz de la vida. ¿Sí me explico? Y el término luz tiene que ver con la evidencia de todas las cosas como son. Esa es la luz, ¿entiendes? De hecho, ahorita estábamos cuadrando las cosas y pusimos luces, ¿no? ¿Cierto? Y entonces dice Juan, ahora sí se ve blanco. No, pero es que ese soy yo, ¿cierto? Ahora sí soy blanco, ¿cierto? Ahora no soy blanco, soy como Ariel, más blanco no se puede. ¿El asunto cuál es? ¿Cierto? La luz que estoy hablando no es una expresión es que los de la Virgen de Guadalupe les alumbra la luz y les pegan un soplido y todo se les arregló. No, no es eso. Es decir, la revelación de Dios, la luz de Dios, el poder de Dios para venir a una persona en sus tinieblas con legiones de demonios encima, ese poder de Dios, ese poder de Dios, dice, puede transformar la vida de esa persona, porque Dios es verdad. Si tú vienes a Él, te vas a conformar a esa verdad. ¿Ya? Piensa en el endemoniado gadareno. En el endemoniado gadareno, ¿cierto? Dice que andaba en los sepulcros. Andaba en los sepulcros. Lo ataban con cadenas, nadie lo podía coger. Dice que tenía legiones encima, ¿cierto? Y yo me imagino que cuando el Señor le muestra la luz, es decir, cuando el Señor le hace ver lo que es Él, se levanta y dice, hola, yo no soy murciélago. Yo no soy murciélago, ¿sí? ¿Yo qué hago en este lugar? Yo no soy esto, ¿sí? Y dice claramente que le dijo al Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo, tranquilo. Ve y cuéntale a los demás las grandes cosas que ha hecho el Señor. ¿Sí? Para que testificara a Él. Fue la luz la que me liberó, fue la verdad, fue el que me mostró que yo no soy un espectro demoníaco hecho para eso, sino que yo soy lo que soy. Como la mujer que tuvo 5 maridos y el que tenía no era su marido, vio su realidad y dijo, uy, ¿cómo así? Inmediatamente dejó su cántaro y se fue y dijo, aquí está, ya me dijeron lo que soy, ahora sí entendí lo que es, nadie me lo había dicho. Este poder entonces, luz, poder de Dios, revelación de Dios, son lo mismo. ¿Por qué? Es un milagro que eso se aparezca a una persona como nosotros. Es un milagro que eso se aparezca en ese panorama en el que nosotros vivimos. No tenemos acceso a la luz. Es un milagro, sucedió el milagro. Pero ¿para qué apareció la luz en medio de todo esto? Dice, para conformarme a la realidad.
para ajustarme a la realidad. ¿Ve? Yo no soy murciélago. Me puedo parar sobre mis pies. Y es la mentira del diablo. Tanto que hoy una persona dice, no, pues fue a una notaría y dijo, yo soy un dálmata inglés. Y por favor, escriba ahí en el señor notario, yo soy un dálmata inglés, ya, sí. Y el juez le dijo, el notario le dijo, bueno, chite, pero ¿por qué me trata como un perro? Yo, ¿sí me explico? Y esa es la contradicción de los pecadores. Vivir la mentira, ¿sí? Vivir la mentira, alimentar la mentira, pero saber que no es la verdad. ¿Entiende? Entonces, la revelación de Dios, la luz de Dios, dice, y ese poder de Dios, dice, transforma una vida ajustándola a la realidad, ajustándola a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Él. ¿Cuál es la realidad? Él. ¿Entiendes? Nabucodonosor pierde la perspectiva, ¿no? Usted sabe que el Señor le habla y él se empecina. El Señor le habla a Nabucodonosor, le contesta, se le interpreta el sueño, inmediatamente él lo que hace es empecinarse, ¿sí? Aunque reconoce a Daniel y todo esto, ¿sí? Él lo que hace es empecinarse, ¿cierto? Ahí es donde aparece el horno de fuego. Y eso es la unificación de las creencias, la unificación de la religión, ¿cierto? Pero él se empecina. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor recibe la luz de Dios, ¿cierto? Pero va más bajo cada vez. Y dice, y le será dado corazón de bestia. Tremendo. Dice que le será dado corazón de bestia. Cuando él levanta sus ojos y dice, yo sí soy bestia, ¿no? Porque lo que dice la Escritura, en el Salmo 73, lo que dice la Escritura en el Salmo 73 es, tan bestia, era como una bestia delante de ti. Era como una bestia delante de ti, no comprendía, Señor. ¿Sí? Y se refiere al perder la capacidad de ver las cosas como son. Pierde el corazón de hombre Nabucodonosor y se le vuelve corazón de bestia, ¿cierto? Dice, y con las bestias serás echado y comerás pasto. Y eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, ¿qué dice Job? No viene al caso, pero puede ser. El asunto que yo quiero dilucidar acá es que la luz de Dios transforma una vida ajustándola a la realidad. ¿Comprendes? Entonces, cuando una persona recibe la revelación de Dios, es decir, en esa oscuridad en que vive, recibe la revelación de Dios, esa persona, dice, recibe el poder para seguir al Señor y volverse a la realidad. Y conformarse a la realidad, conformarse a la verdad, Por eso, esto es lo hermoso, que cuando yo lo miro a Él, dice, voy siendo estamos hablando de la mirada, es decir, de la perspectiva, ¿sí? Porque es que hay una perversión tan grande, ¿cierto? Que yo tengo que hacer estas claridades. Mirarlo a Él es poner mi perspectiva en Él, tomar lo que Él dice como cierto y comenzar a digerirlo, a nutrirme de eso. Dice, y voy siendo transformado de gloria en gloria conforme a su misma imagen. Ahí está el poder de Dios, pero yo tengo que determinarlo. ¿Entiendes? Por eso el Señor me dice, sígueme. El Señor no cautiva a nadie. ¿Qué es lo que lo cautiva a uno con Dios? El amor. Y por eso a mí me duele tanto pecar. ¿Por qué?
Me duele tanto pecar, ¿por qué? Dice, porque eso es una falta al amor. Eso es ser, no sé si has escuchado una expresión en Colombia, hay una expresión que faltón. ¿Sí? Siendo un Dios tan bueno, y yo digo, Señor, y me cojo la cabeza, vuelvo y repito, estábamos haciendo cosas, y yo dije, pero después. Y el Espíritu literalmente me dijo, literalmente me dijo, ¿por qué para después? No dejes las cosas para después. Y ya le dije, Señor, perdóname. Pero eso es un engaño gravísimo, gravísimo. Por eso, el poder de Dios para transformar una vida, entonces, reside en, dice, la determinación de seguirlo a Él, ¿ya? Porque Él es luz. Por eso, en el versículo de Juan capítulo 3, dice, el que ve la luz, dice, va hacia ella para que sus obras sean hechas de Dios. ¿Ya? Pero si yo veo la luz y me alejo de ella, estoy amando más mis tinieblas, dice, los hombres amaron más. Y esta es la condenación. ¿Qué? Que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Sí? Viendo, por eso la revelación de Dios no es para jugar. No es para jugar. Y mucho más en esas iglesias que, bueno, ya se acabó la reunión, los que van a diezmar, quédense, y los que van a recibir profecía también. Que van a recibir profecía jugando con la revelación de Dios, jugando a eso. Hay gente que coge la Biblia y comienza que cuántas letras tiene la palabra Jesús, y qué tiene la E, y qué tiene la U, y qué tiene y réstele y súmele. Por Dios, juegue con la revelación de Dios y verá. La gente que se ha metido a escudriñar el misterio de la iniquidad, muchos de ellos han terminado endemoniados. Muchos de ellos han terminado embolatados. Por eso, mira querido, lo que Dios quiere es conformarte a la realidad. Por eso te muestra la realidad, su revelación. Y ahí es donde una vida es transformada. ¿Ahora qué? Camino como hombre. ¿Ahora qué? Pienso como hombre. ¿Ahora qué? Hablo como hombre. ¿Por qué? Porque Dios me mostró, Dios me señaló la verdad, la luz. Él me reveló eso. ¿Ya? Esto no es liviano. Esto no es para ir tomando y guardando, tomando y guardando. Mucho cuidado. Por eso nosotros somos bastante celosos con el material. Le decimos, aproveche el material que les estamos dando. ¿Por qué? Dice, porque de muchas maneras, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha sido muy, muy, muy bueno con nosotros. Y esa bondad no la podemos tomar nosotros. Dice, no la podemos tomar nosotros para malgastarla. En ese orden de ideas, quiero decirte claramente que esta es la diferencia entre la fe y la religión. Aquí se abre, dice, un gran abismo entre la fe, que es en Jesucristo, y la religión, que es la mentira que los hombres hemos abrazado. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque la religión trata de acomodar, dice, a Dios a nuestra perspectiva. ¿Ya? Y a nuestro acomodo, a nuestro antojo. Eso es lo que busca la religión. ¿Ya? Por eso
alguien hablaba que el término religión es religar, o sea, volver a unir. Bueno, vamos a inventarnos vamos a pensar cómo podría Dios oírnos. Pues yo creo que si yo subo descalzo a Monserrate en Viernes Santo, ¿cómo no lo va a ver Dios si lo hago de todo corazón? Y el Señor se queda viendo y dice, "¿Y? En realidad eso no tiene absolutamente nada, ¿cierto?". Otros de rodillas, otros haciendo ofrendas para los pobres, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas son intentos del hombre la religión es el intento del hombre para acomodar a Dios a lo que piensa, a su acomodo. Claro, somos limitados, entonces necesitamos el favor de alguien que no sea tan limitado como nosotros, dice, y entonces vamos a inventar los métodos. Y entonces surgen muchísimas cosas, ¿cierto? Suposiciones, conjeturas, pensamientos, todo tipo de cosas. La religión se ha inventado todo tipo de cosas, pero la fe no tiene nada que ver. La fe no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Dios no se acomoda a mí, sino que yo me ajusto a Él para llegar a ser, que es el propósito del cristianismo, para que todos lleguemos a ser conforme a la imagen del Hijo. ¿Entiendes? Esta es la perspectiva de la Biblia, no que Dios sea el que me favorece. Esta es la diferencia que nosotros tenemos que establecer en nuestras vidas. ¿Ya? ¿A quién? Dice, ¿a quién nos queremos conformar? Si queremos que Dios se conforme a nosotros o que nosotros queremos conformarnos a Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fe, dice claramente, es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, dice, de Jesucristo. Y en ese orden de ideas, yo quiero decirte que tiene que haber mucha docilidad. ¿Por qué? Dice, porque mi vida está en las manos de un poder extraordinario, que es la verdad de Dios que ha sido traída a mí cuando yo no podía llegar a esa verdad. Porque yo no puedo llegar a esa verdad, sino Él me la trajo a mí para liberarme y decirme, sígueme, ¿cierto? Y si me libera y me dice, sígueme, yo no puedo decir como el Chapulín, sí voy. ¿Por qué? Dice, porque eso tiene su precio, eso tiene su costo. De hecho, últimas noticias. Últimas noticias. Los que van a venir al retiro, si no se han bautizado, yo quiero hacerles la pregunta. ¿Sí me explico? Ahora, bueno, si usted viene por primera vez, bueno, pero eso lo vamos a aclarar. Va a haber bautizos en el retiro. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Y por favor, quedemos con esto. El Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Poder de Dios para transformar la vida a la realidad. ¿Ya? Ese es el poder de Dios para conformar la vida a la verdad. Para hacernos a su imagen, a su semejanza. ¿Ya? Por eso no hay nada más sencillo que no ser rebeldes a esta visión que el Señor nos da. Vamos a orar y a ponernos en manos del Señor, porque hay expectativas en nuestros corazones de que Dios haga algo. Pero ¿cuánto de lo que Él ha determinado hacer, nosotros no hemos determinado abrazarlo? Señor Jesucristo, yo me pongo en tus manos porque
tu revelación, tu palabra han sido tan abundantes, Señor. Y a veces nosotros tropezamos con tantas cosas, Señor. Pequeñas, insignificantes, que nos parecen triviales, pero que están ahí, haciendo su peso, minando, erosionando. Y tal vez vemos versículos como el reino de Dios y su justicia, que sea primero. Vemos como el aborrecimiento a la familia por causa del Señor. Vemos que el negarnos a nosotros lo vemos teológicamente correcto, pero seguimos inconscientemente rehusando esa revelación. Y entonces viene un atasco de personas que no pueden ver la mano de Dios obrar. Y a veces lo que sucede es que se van volviendo más y más y más duros. Le dice Esteban en el discurso, duros e incircuncisos de corazón. Y ellos se taparon los oídos, crujieron los dientes y lo apedrearon. ¿Qué medida puede ser tan grande que la ofensa sea esa? Que lo único que hizo Esteban fue por el poder del Espíritu Santo traer una luz tremenda. Por eso, dile al Señor esta noche, enséñame a seguirte en la sencillez del que recibe lo que tú dices y lo digiere, Señor. Porque eso es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primeramente al judío, pero también a nosotros los gentiles. Por eso yo doy gracias, porque tu paciencia, Señor, nos ha traído explicándonos como en el colegio, las vocales, explicándonos como en el colegio, los principios, los rudimentos, lo sencillo de la palabra. Hay mucha gente en la congregación confrontada por tener que leer 2, 3 capítulos diarios. Y yo digo, wow, qué teología profunda, lea la Biblia. Y muchos todavía nos resistimos a cosas tan sencillas que yo te pido perdón, Señor. Y quiero ver tu luz y correr hacia ella, Señor. Determinado. Dice, no haciendo caso de nada, no haciendo caso de ninguna cosa, ni estimando preciosa nuestra vida, con tal de alcanzar la meta del supremo llamamiento, es lo que tú dices en tu palabra. Llévanos, Señor, llévanos al lugar que tú has determinado. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que la determinación sea seguirte, Señor. Muchas gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, preparados entonces. Me regalaron estos minuticos, les doy gracias. Nos vemos mañana tempranito, 9 en punto inicia la transmisión, 9 en punto inicia la transmisión con alabanza. Y ahí seguiremos poniendo los estrenos. Dios les bendiga y corran que ya llegamos. Dios les bendiga.